¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que nos han dicho acerca de Jesús es realmente cierto? ¿Qué pasaría si el hombre que cambió la historia humana no fuera solo un profeta, ni solo el Hijo de Dios, sino más bien un avatar de otra dimensión, enviado no para fundar una religión, sino para liberar almas atrapadas en un mundo ilusorio? Prepárate para sumergirte en un universo prohibido, donde los gnósticos, los primeros herejes, afirmaban que Jesús no vino a salvar, sino a despertar. Un ser de luz que cruzó el velo de la realidad desafió a las fuerzas ocultas que controlan nuestro mundo, y dejó pistas en parábolas que pocos se atrevieron a descifrar. Revelemos quién era Sofía, la sabiduría olvidada que dio origen al caos, explorando los secretos de los arcontes, los verdaderos programadores de la matriz espiritual, descifrando las parábolas como códigos esotéricos de liberación. Y mirad a Judas con nuevos ojos, no como un traidor, sino como el discípulo más fiel de todos, sin mencionar a María Magdalena, quien quizás fue la única que entendió el verdadero legado del Cristo gnóstico. Pero ten cuidado, este viaje puede cambiar la forma en que ves todo, incluso a ti mismo. Así que aprovecha ahora y sigue el canal para que no te pierdas ninguna parte de esta investigación cósmica. Y si este tema ya ha encendido una chispa en tu interior, prepara tu corazón porque lo que vas a descubrir en este video no te lo cuenta nadie más. El avatar invisible, ¿qué pasaría si todo lo que aprendiste acerca de Jesús estuviera incompleto? No está mal, pero está fragmentado. Imaginemos por un momento que la figura más influyente de la historia viniera no solo a morir en una cruz, sino a revelar un secreto enterrado bajo capas y capas de silencio. Un secreto que ha sido reprimido durante siglos, oculto en cuevas, perseguido por imperios y reescrito por aquellos que temían su verdadero poder. Ahora respiren profundamente porque esta teoría va a poner el mundo patas arriba. Jesús, no el de la religión, sino el de la revelación, puede haber sido un avatar gnóstico, un ser enviado directamente desde una dimensión superior, no para fundar iglesias, sino para liberar conciencias. Así es, romper las rejas invisibles que mantienen a la humanidad prisionera en un cruel juego cósmico ingeniosamente camuflado como fe. Los gnósticos no veían a Jesús como un hombre común, para ellos él era una emanación de la luz suprema, que se infiltraba en el mundo como quien invade un sistema infectado, una especie de antivirus cósmico. Solo que en lugar de armas, llevaba palabras que parecían simples, pero eran llaves, parábolas, metáforas, silencios, todo cuidadosamente codificado. Y el que tuviera ojos para ver, despertaría. Pero entonces Serge, la pregunta candente, si este Jesús no era humano en el sentido tradicional, ¿quién lo envió? ¿Y por qué? La respuesta se adentra en territorios aún más profundos, donde una figura enigmática, caída, olvidada, pero esencial, se convierte en el origen de todo. Su nombre es Sofía. Y su historia no comienza con gloria, sino con error. Un error que creó mundos y también prisioneros. Ahora, ¿estás listo para conocer a la madre de la caída y de la esperanza? Los herederos de la sabiduría prohibida. ¿Conoces ese tipo de verdad que no se puede decir en voz alta? Aquel que, si se revela, puede quemar dogmas, corroer tradiciones y derribar todo lo que parece sagrado. Bueno, los gnósticos llevaban este tipo de verdad en sus huesos. No se arrodillaron ante el mundo visible, buscaron algo más allá, algo que los ojos no podían comprender, pero que el espíritu reconocía como su hogar. Estos herejes de apariencia común eran, de hecho, guardianes del conocimiento antiguo, un conocimiento que decía, el mundo en el que vivimos no es la creación perfecta de un Dios amoroso, sino una prisión diseñada por un Dios falso, el demiurgo. Y Jesús no vino a reconciliarnos con este mundo, vino a despertarnos de él. Para los gnósticos, Jesús era el mensajero de un reino que no es de este mundo y la contraseña para acceder a él estaba dentro de cada uno de nosotros. Creían que la chispa divina, la misma que brilló en Cristo, también vivía latente dentro de nosotros, pero solo me desperté cuando recibí la llamada, y esa llamada tenía un nombre susurrado entre líneas prohibidas, Sofía. Sofía no era un personaje, era una fuerza viva. La sabiduría caída que, en un acto audaz, dio origen al universo físico, no por malicia, sino por amor desequilibrado. Un amor que al alejarse de la fuente generó caos, materia, olvido, pero también de esperanza, porque fue en ese mismo error que nació la chispa de la redención. Y adivinen quién fue enviado a encontrar las partes faltantes de Sofía esparcidas por toda la creación. Sí, aquel a quien llamamos Jesús, o mejor dicho, el avatar de la luz. Pero antes de entender su misión, necesitamos entender qué le pasó realmente a Sofía, porque su caída no fue un simple tropiezo cósmico, fue el comienzo de una rebelión divina. Y esta historia todavía late en las sombras del tiempo. Sofía, la madre del despertar, todo empezó con un anhelo. No por vanidad, no por poder, pero por amor ese amor profundo, casi infantil, que quiere crear por sí solo. Sofía, la encarnación de la sabiduría divina, miró al abismo y decidió crear, solo, sin el consentimiento del todo. Y ahí fue cuando todo cambió. En su afán por generar vida, Sofía dio origen a algo que no era ni luz ni oscuridad. Un ser deforme, arrogante y ciego llamado Yaldabaoth. El demiurgo,
Él creía que era el único Dios existente, desconocía su origen, y con esta ilusión corriendo por sus venas, dio forma al mundo material, el mismo en el que vivimos, lleno de dolor, injusticia, miedo y olvido. Pero el error de Sofía no fue solo generar al demiurgo, estabas perdiendo parte de ti mismo en el proceso. Fragmentos de su luz se esparcieron por la creación como fragmentos de un espejo que una vez reflejó lo divino. Cada alma humana, según los gnósticos, lleva una chispa de esta luz, y es por eso que sentimos un vacío inexplicable, como si algo dentro de nosotros supiera que no pertenecemos completamente aquí, y fue por compasión, por arrepentimiento y por un deseo de corregir el desequilibrio que Sofía comenzó a invocar la fuente. Sus lamentos resonaron en los cielos invisibles, y el pleroma, al oír su grito, respondió con un plan audaz: enviar un emisario, un ser que podría entrar en la creación sin ser corrompido por ella, un nébetar de luz pura, portador del conocimiento, el Cristo. Pero Cristo no vendría solo, su descenso estaría meticulosamente orquestado. Un nacimiento misterioso, una encarnación simbólica, una misión de rescate, y todo comenzaría de manera inesperada con un nacimiento que no obedecía a las leyes de la carne, sino a las leyes de la conciencia. Al fin y al cabo, ¿cómo puede nacer un ser que nunca ha sido prisionero de este mundo? El nacimiento que no fue de este mundo, no había ningún bebé llorando, no hubo ningún nacimiento sangriento, no había dolor. El nacimiento del Cristo gnóstico es una escena envuelta en misterio y, me atrevo a decir, en pura luz. No surgió de la materia como los mortales, no fue moldeado por la arcilla de este mundo, ni contaminado por la herencia del demiurgo. Fue una aparición, no un embarazo. Un ser que se proyectó como reflejo de un reino olvidado. A diferencia de lo que cuentan los evangelios canónicos, los textos gnósticos describen un nacimiento celestial casi holográfico. Jesús no era carne como nosotros entendemos la carne, era sarcos, pero solo en apariencia. Un simulacro de cuerpo, un velo para ocultar la esencia divina a los ojos de los ciegos. Caminó entre los hombres como uno de nosotros, pero no estaba sujeto a las mismas reglas. Nada en él fue un accidente. Cada gesto, cada paso, cada palabra era un código, y esta encarnación simbólica no fue un capricho, fue estrategia. Si hubiera venido con toda la gloria del pleroma, habría sido inmediatamente rechazado, tal vez incluso destruido, pero al asumir la apariencia de la fragilidad humana, logró infiltrarse en las grietas de la ilusión. Hablaba nuestro idioma, comía nuestro pan, sentía el viento en su cabello, pero nunca olvidó de dónde venía, y su misión no era ser adorado, sino ser comprendido. Pero entonces surge el dilema que confunde incluso a los buscadores más fervientes. Si su cuerpo era solo apariencia, ¿cómo podemos explicar las lágrimas, las heridas, el dolor de la cruz? ¿Fue todo un engaño? ¿O había algo más profundo detrás de este sufrimiento simulado? Porque es en esta paradoja, entre el dolor y la ilusión, donde se esconde una de las enseñanzas más atrevidas de la tradición gnóstica. Porque para ellos el sufrimiento de Jesús nunca fue un castigo, fue teatro cósmico. Y cada escena de esta obra tenía un propósito: reflejar la prisión del alma y enseñar el camino hacia la liberación. Pero para entender esto es necesario volver a mirar el momento que marcó toda la historia, la crucifixión, o mejor dicho, la verdadera función de ese sacrificio que quizá nunca fue la que nos dijeron. La ilusión del dolor. La escena es demasiado familiar para ignorarla. Un hombre colgado de una cruz, con espinas clavadas en la frente y sangre corriendo por la madera. El mundo entero ha aprendido a asociar esta imagen con el sacrificio supremo. Pero, ¿qué pasaría si todo este dolor no fuera lo que parece? Y si, en el fondo, fuera una ilusión, una actuación didáctica, cuidadosamente planificada por un ser que venía de fuera del sistema? Para los gnósticos, Jesús no murió como una víctima, sino como un maestro de escena. La cruz no fue una tragedia, fue una metáfora. Un símbolo expuesto, como una contraseña grabada en el cuerpo, capaz de despertar a quien lo observe con los ojos abiertos. El sufrimiento, solo apariencia, una performance tallada en carne ilusoria, hecha para revelar un dolor real, no el del cuerpo, sino el del alma aprisionada. Jesús se encarnó para mostrar con su propio cuerpo que el dolor que sentimos aquí es el reflejo de algo mucho más grande, el olvido. Vivimos insensibles en un mundo que repite patrones de sufrimiento como si fueran inevitables. Y la cruz era un espejo, una imagen lo suficientemente fuerte como para hacernos detenernos y preguntarnos ¿por qué duele tanto? Pero este dolor no fue gratuito, fue un gesto radical. El Cristo gnóstico se dejó crucificar para poder invadir el sistema desde dentro, como un jeque que finge ser parte de la maquinaria solo para eliminar el código corrupto. Al morir, él no fue derrotado, descendió, y no fue al infierno mitológico, sino a un lugar mucho más perturbador. Según los textos gnósticos, Jesús se sumergió en los mundos inferiores, y allí, donde la luz estaba olvidada y la oscuridad reinaba suprema, no encontró demonios con cuernos, sino arcontes, guardianes del sistema, vigilantes de la prisión del alma, y lo que hizo con ellos es algo que pocos se han atrevido a contar.
Porque la guerra que comenzó allá abajo no se libró con espadas, sino con luz, y el campo de batalla todavía está entre nosotros. La misión al mundo de los muertos cayó, pero no como quien está derrotado. Jesús descendió a los reinos inferiores como quien se sumerge en el corazón de las tinieblas con una antorcha encendida. Allí, donde las almas olvidadas vagan como sombras, Él no gritó, Él no rogó, Él llamó a las chispas perdidas. Aquellos fragmentos de Sofía, atrapados en laberintos de dolor y repetición, respondieron como ecos antiguos que despertaban de un trance milenario. En la visión gnóstica, el infierno no es un lugar de fuego eterno, sino un estado de profunda ignorancia. Y es en este vacío, envuelto en densas capas de ilusión, que viven los arcontes, entidades astutas e invisibles, hambrientas de control. No se alimentan de carne, sino de miedo, de duda, de culpa. Son maestros en manipular narrativas, disfrazando mentiras como verdades y la prisión como libertad. Estos arcontes no son figuras de películas de terror, son fuerzas cósmicas con inteligencia y propósito. Vigilan los portales entre mundos y vigilan las conciencias que intentan escapar del ciclo. Y fue en este terreno peligroso que Jesús descendió, no para luchar con espadas llameantes, sino para sembrar el recuerdo, susurrar en los oídos de las almas dormidas: no perteneces aquí. Con cada presencia que despertaba, los arcontes perdían el control. El sistema estaba temblando. Jesús, como liberador interdimensional, rompió grilletes con palabras que no eran de este mundo, se enfrentó a los señores del destino y ganó, no con fuerza bruta, sino con la autoridad de alguien que viene de un lugar que ni siquiera ellos pueden comprender. Pero si los arcontes controlan los mundos inferiores, ¿quién controla este, donde vivimos, respiramos y pensamos que somos libres? ¿Estamos en un juego aún mejor programado? ¿Y si los arcontes también estuvieran entre nosotros, disfrazados de instituciones, sistemas, creencias, incluso religiones? Los arcontes y la matriz espiritual no tienen rostro, pero tienen voz. Están en todas partes, pero nadie los ve. Los arcontes, en la cosmología gnóstica, no son monstruos grotescos ni criaturas mitológicas, son los programadores ocultos de la realidad. Sistemas de control invisibles que operan como virus mentales, alimentando creencias, miedos, rutinas y distracciones. Son los maestros de la distracción. No quieren que pienses, quieren que repitas. Para entender el papel de los arcontes, imaginemos el mundo como una simulación gigantesca, una matriz espiritual donde todo parece natural pero está manipulado hasta el último píxel de la experiencia humana. Educación, cronograma, religión, acondicionamiento, moralidad, códigos impuestos para mantenerte obediente. A los arcontes les encanta el orden, siempre y cuando sigas durmiendo dentro de él. Y lo más oscuro es que incluso utilizaron la figura de Jesús para mantener activa esta prisión. Crearon un Jesús domesticado, sin misterio, encasillado en templos y doctrinas, muy alejado del Avatar liberador que vino a revelar el juego. En lugar de despertar las conciencias, transformaron el mensaje en liturgia. En lugar de preguntas, ofrecieron respuestas ya preparadas. Y quien se atreva a romper este ciclo es llamado hereje. Pero el verdadero Cristo gnóstico dejó pistas esparcidas por todas partes, frases enigmáticas, silencios desconcertantes, metáforas que fluyen como enigmas vivientes. Él habló a aquellos que tenían oídos para oír, no a aquellos que seguían reglas, sino a aquellos que sentían el llamado. Y esas pistas todavía están ahí, esperando que haya ojos que vean más allá de la superficie. Pero descifrar estas pistas requiere más que intelecto. Se necesita coraje, porque una vez que entiendes lo que Jesús realmente quiso decir, no hay vuelta atrás. Las parábolas adquieren otro color, otro peso, y de repente el reino de los cielos ya no está en el cielo, sino dentro. Pero, ¿qué quiso decir exactamente con eso? ¿Y cómo pueden estas parábolas sacarnos de la hipnosis colectiva? Parábolas codificadas. Jesús habló como si estuviera arrojando llaves en la oscuridad. Cada parábola era un laberinto disfrazado de una historia sencilla. El sembrador, la oveja perdida, el hijo pródigo, todo parecía inocente, casi infantil. Pero detrás de estas imágenes se escondían mapas secretos. Y solo aquellos que leían con el corazón, no con los ojos, podían ver lo que realmente se decía. En la visión gnóstica, estas parábolas eran códigos de acceso, contraseñas espirituales. Cada metáfora abrió una grieta en la matriz, revelando que el mundo que conocemos no es el escenario principal, sino el detrás de escena. Cuando Jesús dijo el reino de los cielos está dentro de vosotros, no estaba usando una figura retórica cualquiera. Estaba señalando directamente al núcleo de la chispa divina, la chispa de Sofía enterrada dentro de cada uno de nosotros. El Padre que mencionó Jesús no era el mismo creador del Antiguo Testamento, no fue el demiurgo, el arquitecto de la prisión material. Era el Padre invisible, la fuente pura antes de la forma, antes del tiempo. Pero esta verdad era demasiado peligrosa para ser contada sin filtros. Luego habló en acertijos, para que solo los que están despiertos puedan descifrarlo, y los que están dormidos no se escandalicen. Y esto explica por qué muchos quedaron confundidos por sus palabras. Cuando dijo que los últimos serán primeros, estaba invirtiendo la lógica del sistema.
cuando hablaba de nacer de nuevo. No estaba hablando de un ritual, sino de un reinicio de la conciencia. Todo tenía capas. Todo era un espejo, pero hubo momentos en que ni siquiera los símbolos eran suficientes, momentos en los que el silencio decía más que 1000 palabras. Y fue en esos momentos que miró profundamente a los ojos de quienes lo seguían, y no explicó nada, porque el verdadero conocimiento, la gnosis, no se enseña con palabras, despierta con presencia, y entre todos los discípulos que le rodeaban, había uno que comprendía este silencio mejor que ningún otro, alguien que, aunque despreciado por la historia oficial, mantuvo el hilo invisible de la verdadera enseñanza, y que tuvo el coraje de llevar adelante un papel que nadie se atrevería a aceptar. OMS, prepárate para ver a Judas bajo una luz que nunca imaginaste. El silencio como lenguaje, había algo extraño en los ojos de Jesús, una especie de silencio que hablaba más fuerte que cualquier sermón. No estaba vacío, era denso, casi magnético. Cuando dejó de hablar, no fue porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que la respuesta estaba en el espacio entre las palabras. Y quien escuchó con el corazón, entendió. Para muchos, sus acertijos parecían confusos, incluso frustrantes, pero para los gnósticos, esta era la verdadera enseñanza. Jesús no quería crear seguidores obedientes, quería despertar buscadores intrépidos. Él no entregó el pescado, mostró el río. No señalaron caminos, se convirtieron en espejos. Su silencio era una invitación peligrosa, piensa por ti mismo. Y eso me molestó, porque mientras algunos exigían respuestas, él respondía con más preguntas. ¿Quién dicen que soy yo?, preguntó, no por vanidad, sino para obligar a la otra persona a excavar en lo más profundo de sí misma. Cada frase, una trampa para quienes buscan certeza. Cada pausa, un susurro al espíritu dormido. Pero hubo uno entre sus discípulos que comprendió esto con una profundidad desconcertante. Alguien que no se asustaba ante la ambigüedad, que veía más allá de las metáforas. Él no era el más popular, él no era el más querido. Al contrario, fue condenado, traicionado por la historia y convertido en un villano durante milenios. Pero los evangelios gnósticos cuentan otra versión, uno tan audaz, tan inesperado, que podría ponerlo todo patas arriba. Según estos textos olvidados, Judas Iscariote no traicionó por codicia, él obedeció por amor, y lo que hizo fue parte de un plan secreto, un pacto sellado en silencio, un gesto que solo aquellos que conocían al verdadero Evetar tendrían el coraje de llevar a cabo. Pero, ¿qué pasaría si Judas fuera el elegido? ¿Y si el mayor traidor fuera, de hecho, el único que entendió al maestro hasta el final? Judas, el discípulo incomprendido, caminaba en las sombras, pero llevaba un secreto más brillante que el sol. Judas, un nombre que durante siglos ha sido sinónimo de traición, fue quizás, irónicamente, el más fiel de todos. Al menos eso dicen los evangelios gnósticos, esos textos ocultos que la historia oficial intentó enterrar. Textos que revelan un pacto sellado no con monedas, sino con confianza. Desde el punto de vista gnóstico, Judas no vendió a Jesús, lo liberó. Fue elegido por el propio Maestro para cumplir la misión más dolorosa de todas, entregar el Evetar de la luz para que pudiera trascender la ilusión de la carne. No fue una traición, fue un sacrificio de honor. Imagínate cargar con el peso de ser odiado por todos, solo por obedecer un plan que nadie más era capaz de entender. Judas sabía que sería recordado como el villano. Sabía que la historia lo escupiría, quemaría sus palabras y lo execraría desde los púlpitos. Y aún así, aceptó. ¿Por qué? Porque quizá vio lo que otros no vieron, que Cristo no necesitaba ser protegido, sino liberado, que la crucifixión no era un final, sino una puerta, y alguien tenía que girar la llave. Según el Evangelio de Judas, descubierto en Egipto en 1978, fue el propio Jesús quien le reveló los secretos más profundos. Y entre estos secretos estaba la verdad sobre los arcontes, sobre el cosmos corrupto y sobre la necesidad de separarse del cuerpo ilusorio. Sacrificarás al hombre que me viste, dijo Jesús, una frase que lo cambia todo. Pero Judas no era el único que portaba misterios. Otra figura, aún más olvidada, contenía algo que el mundo aún no estaba preparado para escuchar. Una mujer, un iniciado, un alma capaz de ver más allá del velo, no con los ojos, sino con el espíritu. Y ella, más que nadie, quizás comprendió el verdadero legado del Evetar gnóstico. Su nombre, Magdalena. Y lo que ella sabía, desafía todo lo que pensabas sobre lo femenino en la espiritualidad. Magdalena, guardiana del conocimiento, la llamaron pecadora. Prostituta, personaje secundario, pero a la sombra de textos olvidados, María Magdalena brilla como protagonista de un evangelio oculto. En los escritos gnósticos, ella no es la mujer caída, sino la mujer despierta. Ella no es una discípula común, es una iniciada. Ella que entendió a Cristo no solo con los oídos, sino con toda el alma, mientras otros se perdían en disputas por poder y prestigio. Magdalena se sumergió en las aguas profundas del conocimiento prohibido. Ella no solo escuchó las enseñanzas de Jesús, vio lo que quería decir. En muchos de los evangelios apócrifos, como el de María y Felipe, se la representa como la que todo lo sabía. El que recibió secretos en momentos en que el silencio era absoluto. Sí, hubo celos,
Hubo resistencia. Pedro, Tiago. Los demás, no todos aceptaban que una mujer pudiera ser portadora de un conocimiento tan elevado, pero Jesús la eligió, y lo que le confió iba mucho más allá del dogma, era el mapa para regresar a la fuente, la visión del mundo como una ilusión, el reencuentro con la chispa divina dentro de ti. Magdalena representaba algo revolucionario, lo femenino espiritual, el principio receptivo que acoge el conocimiento, generando luz en medio del caos. Ella era el eco de Sofía, la sabiduría en el exilio, encontrando su voz nuevamente. Y quizá, por eso mismo, su imagen necesitaba ser distorsionada, borrada, desfigurada, porque lo que ella sabía amenazaba las estructuras. Ella sabía que Cristo no vino a fundar una religión, vino a liberar las conciencias, y esa salvación no era una recompensa futura, sino un despertar ahora. Ese fue el verdadero legado. Pero si esto es cierto, ¿por qué tantos intentaron silenciarla? ¿Y qué más escondían los antiguos en pergaminos enterrados, bibliotecas secretas y leyendas veladas? La respuesta tal vez esté en las cenizas, o mejor dicho, lo que les sobrevivió. Porque incluso con persecuciones, hogueras y siglos de censura, ciertos textos han logrado resistir el paso del tiempo como brasas vivas, esperando el momento oportuno para volver a encenderse. Y ese momento podría ser ahora. La verdad que sobrevivió a las cenizas. ¿Sabías que, durante más de 1500 años, la versión de la historia que escuchaste acerca de Jesús fue cuidadosamente editada, cosida y censurada? Pero el tiempo del tiempo tiene sus grietas, y a través de estos resquicios lograron escaparse fragmentos de la verdad, manuscritos escondidos en cuevas, enterrados en el desierto, olvidados en monasterios remotos, evangelios que nadie quería que leyeras, de Tomás, de María, el de Judas, la Pisti Sofía, cada uno con destellos de otra narrativa, uno que no intenta controlarte, sino liberarte. Estos textos no presentan un Cristo domesticado, muestran a un maestro que no fundó iglesias, sino que encendió luces. Esto no exigió adoración, sino que provocó despertar. Un Jesús que no vino a adaptarnos al mundo, sino a mostrarnos que el mundo, tal como nos lo vendieron, es una ilusión hábilmente cosida por fuerzas invisibles. Sí, esta teoría lo cambia todo, porque si Jesús fue realmente un ebetarnóstico, una emanación de la luz primordial, entonces su mensaje nunca fue sobre religión, sino sobre conciencia. Y su mayor milagro no fue caminar sobre el agua, sino hacerte darte cuenta de que hay todo un océano dentro de ti. Esa prisión no tiene rejas, tiene ideas, y la salida no está en los templos, sino en el silencio entre un pensamiento y otro. Ahora que has llegado hasta aquí, necesitas saber, este viaje apenas comienza. Con cada nuevo fragmento que resurge, se revelan más piezas de este rompecabezas divino. La verdad no está muerta, ella duerme bajo capas de olvido. Pero si has escuchado este llamado, quizás ya estés despertando. Entonces, si esta historia te hizo repensar todo lo que sabías, comparte este video con alguien a quien ames, alguien que, como tú, siente que hay algo más allá. Y por supuesto, no olvidéis seguir el canal porque el próximo misterio puede estar mucho más cerca de lo que pensáis. El velo sigue cayendo, y la luz quiere encontrarte.